Moveremos un poco el pan de arriba con G y Z. Lo ajustaremos y lo acomodaremos para que luzca de una mejor forma. Seleccionaremos la carne y le daremos el modificador Displays. Daremos clic en donde dice New y en el botón y elegiremos Clothes. Luego de eso volveremos al modificador y ajustaremos el valor de Strength hasta un acabado que nos guste, que se asemeje a la carne de una hamburguesa. Pulsando Shift más A, agregaremos un plano. Primeramente lo moveremos para que tengamos una vista mejor, y en Edit Mode, en la vista top con 7 y en Edit Mode seleccionando los vértices que se muestran, lo escalaremos. Luego le agregaremos el modificador Solidify y le aumentaremos una cantidad considerable de thickness. Una vez hecho esto, pasaremos a Object Mode con Tab y le pondremos el modificador Subdivision Surface y le aplicaremos un Shade Smooth. Daremos el acabado que queramos con los Levels Viewport. Yo les recomiendo que esté en 3. Y recuerda que para pasar de modo objeto a modo edición lo haces con Tab. Una vez finalizado esto, lo escalaremos y estos serán los ajonjolís de la hamburguesa. Seleccionaremos el ajonjolí, lo ajustaremos, lo escalaremos y lo moveremos un poco. Seleccionaremos la herramienta de Snap, Face Project y Align Rotation to Target. Una vez hecho esto, duplicaremos con Shift más D los ajonjolís del original y lo empezaremos a acomodar moviéndolo con G y rotando con R, y veremos que se ajustará a lo que es el borde del pan de arriba. Trata de rotar, de no tener los ajonjolís como que se vean más reales. Entonces hay que rotarlos un poco, moverlos un poco, que no se vean todos de la misma forma, y así hasta cubrir todo el pan. O si gustas también puedes dejarlo sin ajonjolís para que sea un pan estilo brioche. Mi idea en principio era dejarlo de hecho sin ajonjolís, pero pues una hamburguesa clásica creo que lleva los ajonjolís y qué mejor que ponerlos para dar el ejemplo en el tutorial.